Hola, hola, bienvenidos a este segundo encuentro del curso gratuito que estamos realizando de restaurantes post pandemia. Agradezco mucho que hayas visto el primer video. Si no lo viste, por acá arriba vas a encontrar una etiqueta para poder ir a verlo ahora. Así que pausa este video, anda a ver el primero que te va a presentar todo lo que va a ser este curso, todo lo que vamos a estar hablando a lo largo de este curso. Recordá que si este curso se publicó hoy, el próximo episodio va a salir mañana y si no, ya los vas a poder ir viendo encadenado. Vamos a ir haciendo varias clases a lo largo de una semana para que vos te puedas retroalimentar y puedas aprender cómo preparar tu restaurante para el futuro que le espera post pandemia y para que, ¿por qué no?, puedas empezar a trabajar hoy mismo, poner manos a la obra en ir adaptando algunas cosas. Entonces, en esta segunda clase, como te decía, lo que nos toca hoy en restaurantes post pandemia es la reestructuración que vos vas a tener que hacer en tu negocio. Reestructuración que se va a dar en el salón, en la cocina y tal vez en algunos otros espacios diferentes que vamos a empezar a ir a conocer hoy entre nosotros. Vamos a poner un poco de luz entonces en este tema. Lo que va a suceder es lo siguiente: vos vas a tener que estar abierto a nuevas posibilidades. Si no sos una persona abierta, si no estás pensando que obligado estás a hacer un cambio en tu negocio que te va a implicar trabajo y que te va a implicar esfuerzo, mejor cerrá este video, andate y trata de sobrevivir como puedas. Si sos una persona abierta a las posibilidades, abierto al cambio, seguramente toda esta serie de videos te va a venir muy bien. Vamos a ver cómo empezar a armar los primeros protocolos de seguridad, higiene y de trabajo en restaurantes, ya que hay lugares donde se ha avanzado sobre esto, hay lugares donde no se ha avanzado absolutamente nada. Tenemos lugares como China en los que ya hay abiertos restaurantes, tenemos una Unión Europea empezando a trabajar en la apertura de algunos lugares, tenemos sitios como Estados Unidos donde hay lugares abiertos, ¿sí? Y tenemos una Latinoamérica, un Centroamérica donde está prácticamente todo cerrado y seguimos esperando novedades de cómo abrir y cómo hacer, y solamente podemos trabajar con algunas modalidades como son el takeaway y el delivery. Entonces, si vos querés ir preparándote para la apertura de tu negocio que se va a dar en algún momento, seguramente próximas semanas, próximos meses, este video es para vos. Vamos a poner manos a la obra de inmediato. Lo que te voy a pedir es que te pongas a trabajar ya, te pongas a trabajar hoy mismo o cuando termines de ver este video, o si lo estás viendo muy tarde en la noche, al día siguiente, pero que no dejes pasar el tiempo, que dejes tu comentario en este video, que lo guardes en favorito. Si todavía no te suscribiste al canal, por favor suscríbete ahora, ¿sí? Hacemos una pausa, unos segundos, suscríbete ahora al canal, apretá la campanita para no perderte las siguientes clases y todo el material que estamos entregando gratis. Pero quiero que pongas manos a la obra, que te pongas a trabajar y que nos dejes los comentarios acá abajo de lo que estás haciendo post pandemia. Entonces, vas a tener que aprovechar mucho los recursos que tengas, ¿sí? Vamos a trabajar sobre lo que tengas y la idea es que puedas interactuar con nosotros, que luego, si vos querés, me escribas a germandebonis.com, entres a la web, me escribas a hola@germandebonis.com, ahí tenés el WhatsApp, tenés formulario de contacto para ver en qué estás pudiendo aplicar y en qué estás teniendo algunos problemas, algunas trabas. Vas a tener que entender que la vuelta a la normalidad no va a ser inmediata, que va a ser un proceso, que la normalidad como la entendemos hoy no va a ser nunca más lo mismo, que nos vamos a poner un poco más exigente en algunas cosas en nuestro negocio porque el público nos va a exigir más para volver a nuestros negocios, y que todo esto va a ser paulatino y se va a ir dando poco a poco. Vamos a tener que descubrir qué es lo que la gente quiere, qué es lo que la gente está esperando de nosotros, ¿sí? Y tener en claro que esa gente quiere salir, que la gente que antes venía a nuestro restaurante o que nos estaba descubriendo, hoy quiere volver a los restaurantes, quiere volver a los bares, quiere volver a los cafés, quiere volver a salir, necesita retomar su vida. Prueba clara de esto es lo que está sucediendo en Asia, ¿sí? Con China, con países grandes que están retomando la actividad, incluso de a poco el turismo, y la gente está desesperada por salir. Entonces hay que estar preparados para recibirlo, saber cómo trabajar, cómo hacer las cosas bien
y no ser nosotros riesgo para esas personas, sino al contrario, seguir brindándoles siempre una experiencia fantástica para que puedan trabajar, puedan venir a estudiar, puedan venir a hacer las cosas que venían a hacer normalmente, a divertirse, a entretenerse, a cenar en familia, sin correr riesgo. Lo que yo voy a hacer es darte recomendaciones basadas en lo poco o mucho que se está haciendo en todo el mundo. Vamos a tener en cuenta un panorama internacional, pero lo vamos a tratar de aplicar a Latinoamérica, que es donde tenemos hoy grandes problemas y grandes fallas. Entonces, teniendo en cuenta este panorama internacional, te voy a ir contando a lo largo de estos videos qué es lo que se está haciendo, te voy a ir sumando cosas nuevas, te voy a dar todo mi apoyo para que vos puedas avanzar. De hecho, hemos sumado en nuestra área de servicios, si entras a nuestro sitio web, la posibilidad de que hagas una consulta gratuita de 40 minutos para desarrollar un plan de trabajo, así que estás invitado también. Seguramente por aquí vamos a colgar una etiqueta para que puedas ir, entrar a la web y pedir la tuya. Y además quiero acompañarte durante todo este curso a que tomes decisiones importantes. Por eso te pido que nos dejes tu like, que comentes lo que te va pasando a lo largo del curso, con qué dificultades te vas encontrando y en qué te podemos ayudar. No quiero que te sientas solo, no quiero que sientas que son cosas imposibles. Con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que hemos hecho y con lo que somos como negocio, tenemos que ir adaptándonos, cambiando y llegar a buen puerto con todo esto. Entonces, ahora sí, prepara un papel, vas a tomar muchos apuntes, vas a tener este video disponible siempre. Te pido que lo recomiendes, ¿sí? Que recomiendes este video, que te tome 5 minutos, te vas abajo, compartir, copias el enlace arriba, compartí este video con tus colegas, con tus compañeros de trabajo, con otros restauranteros, porque a todo el mundo le hacen falta siempre más ideas y le hace falta definir un protocolo, que es lo que vamos a ir haciendo a lo largo de este curso, para poder trabajar eficientemente, efectivamente y no tener problemas. Así que toma lápiz y papel, te espero 2 segundos. Mientras tanto, si no te suscribiste, suscríbete al canal, apretá la campanita para recibir las novedades y comenzamos con esta segunda clase. Reestructurar para ganar. ¿Qué reestructurar? Y bueno, como ya decíamos, vamos a reestructurar nuestro salón, algunas áreas de nuestro negocio y la cocina. Vamos a armar estos grandes grupos para que nos podamos organizar un poco, sepas dónde vas a trabajar con cada cosa, dónde vas a tener que ir haciendo un cambio acá, un cambio allá, qué es lo que tenés que hacer sí o sí y qué es lo que te va a garantizar el éxito. Entonces, en esto de separar un poco en las áreas, vamos a tener una cocina en donde vamos a tener que aprender técnicas y estrategias y reestructurarnos para cuidar al cliente, para cuidar también a nuestros empleados, que es nuestro mayor valor hoy por hoy, hoy en día, ¿sí? Para prevenir contaminación cruzada, contagios y estas cosas que ya de por sí éramos medio duros los gastronómicos en algunos lugares y siempre nos daba un poquito lo mismo la cosa, nos vamos a poner más duro y más exigente con esto y tenemos que ser ejemplo de higiene, tenemos que ser ejemplo de salud y realmente si queremos conservar nuestro negocio tenemos que destacar del resto por estas cosas. Vamos a aprender a optimizar un poco los espacios que tenemos hoy en la cocina basándonos en esto de que hoy tenemos un servicio diferente, no tenemos un servicio tan fuerte en las mesas o tal vez ni todavía ni lo tengamos, pero sí tenemos que brindar un servicio de takeaway, un servicio de delivery de excelencia. Entonces, ¿cómo organizamos un poco esto? ¿Sí? Y cómo generamos a partir de ahí nuevas líneas de producción en nuestro negocio, teniendo en cuenta el cuidar al cliente, el cuidarnos nosotros y el mejorar el rendimiento. Nos vamos a ir al otro lado, vamos a ir al salón, ¿sí? Y a otras áreas, vamos a empezar a ver cómo respetar ciertas regulaciones internacionales que ya hay hoy, por ejemplo, la distancia social, cuáles son estas distancias, cómo tenemos que tener en cuenta. Hay muchos lugares donde permiten el acceso a los restaurantes en no más de un 50% de su capacidad, entonces vamos a ir viendo cómo empezar a trabajar con esto y qué es lo que tenemos que hacer ya hoy para cumplir con esto. Vamos a ver cómo podemos adaptarnos para prevenir el contagio dentro de nuestro negocio, cómo optimizar todos los espacios disponibles que tengamos en el negocio, qué es lo que tenemos que incorporar, qué es lo que tenemos que sacar del negocio para ser aptos y ser óptimos en la reapertura de nuestro restaurante y en el trabajo cuidándonos y cuidando a todos. Vamos a desarrollar un protocolo propio, porque todavía de esto aún en muchas asociaciones a nivel país
no hay un protocolo claro. Entonces vamos a empezar a delinear un protocolo que tal vez nos sirva como base una vez que aparezcan los nuevos, o tal vez superemos los nuevos y podamos ser nosotros modelo y ejemplo a seguir. Y nos vamos a preparar, como siempre, para lo inesperado, porque siempre, hoy más que nunca, debemos entender que tenemos que estar preparados para todo lo que nos pueda suceder. Entonces, vamos a hablar de la reestructuración del salón. Al reestructurar el salón vamos a tener que reestructurar el acceso a nuestro local. Vamos a tener que reestructurar la recepción, vamos a tener que armar o montar un espacio de recepción, un sitio donde esperar, donde nos puedan esperar, donde podamos trabajar, sí o sí. Vamos a hablar de la disposición de las mesas, de cómo tienen que estar dispuestas las mesas, qué consideraciones tenemos que tener en cuenta y qué podemos hacer para mejorar esto. Vamos a hablar de las estaciones de servicio y las estaciones de autoservicio. Es un tema fundamental, importantísimo, a trabajar en los restaurantes, ¿sí? No solo las estaciones de autoservicio donde el cliente va y se pueda servir algunos alimentos, sino también las estaciones de servicio propias de los empleados, esos lugares allí donde a lo mejor hoy tenemos herramientas para trabajar, utensilios, o donde ponemos atención al cliente en algunos aspectos y tenemos que tener en cuenta cómo vamos a trabajar con eso. Vamos a hablar de las barras y los bares, vamos a hablar de los mostradores, ¿sí? Y finalmente vamos a hablar de un tema no menor que son los sanitarios y que a veces puede pasar un poco desapercibido. Con respecto a la cocina vamos a hablar de cómo reestructurar el acceso, cómo reestructurar los vestuarios, fundamental a la hora de prevenir el contagio, los espacios de preproducción, de lavado, los espacios de cocina fría, cocina caliente, cómo trabajar con almacenes, ¿sí? Cómo orientar ese sector de lavado especial que vamos a necesitar para nuestros alimentos y para los utensilios, y básicamente cómo adaptar el sector de despacho para poder trabajar mejor teniendo en cuenta lo que se viene. Y finalmente vamos a hacer una mención de algunos espacios especiales que no todos los restaurantes tienen, pero que sí los queremos mencionar, no los queremos dejar fuera, como por ejemplo el autoparking, ese servicio de auto delivery en vehículos, las terrazas, que son un tema muy particular, ¿sí? Las terrazas, patios, ¿sí? Terrazas, patios, también el trabajo en los patios de comida, ¿sí? El delivery y alguna otra cosita que nos pueda quedar en el medio. El salón es prácticamente lo más importante que queremos trabajar de nuestro negocio y estamos acostumbrados a tener un salón donde podemos meter 30, 50, 100, 200, 300 personas y obviamente esto va a ser imposible que lo mantengamos al menos en una reapertura y al menos en un largo periodo de tiempo, unos cuantos meses. Entonces, por eso es que tenemos que entender cómo vamos a tener que trabajar con nuestro salón. Pero vamos a empezar antes de llegar al salón. Vamos a empezar mucho antes porque hay que tener en cuenta el acceso al restaurante. No podemos seguir pensando el acceso al restaurante como un lugar por el que la gente pasa, va, viene, entra, sale, se sienta a esperar en un costadito, se queda parado esperando en otro lugarcito. No, esto se tiene que terminar, ¿sí? Se tiene que terminar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es comenzar a marcar la distancia de seguridad en los accesos a restaurantes. Si nosotros tenemos acceso por una calle, tenemos que marcar cada 1,5 metros, 2 metros, una distancia preventiva para que la gente, mientras se espera, antes de entrar, mientras espera entrar a nuestro restaurante, mantenga esa distancia. Importantísimo marcarlo, pintarlo en las aceras, pegar stickers, marcar la distancia social. Mucho más en los patios de comida donde solo tenemos un mostrador, inclusive podríamos poner ciertos andariveles o ciertas guías para que la gente ingrese por un lugar, salga por el otro, tenga marcada la distancia social necesaria para prevenir el contagio. Obviamente, en todos los accesos, en todas las paredes que podamos poner, ventanas y lugares donde podamos poner antes del ingreso al restaurante, ¿cuáles van a ser las normas dentro del restaurante? Debemos hacerlo. Tenemos que exigir el uso del tapaboca o del barbijo hasta el momento en el que la persona se sienta a comer, ¿sí? No puede venir al restaurante sin tapaboca, porque pone en riesgo al resto, pone en riesgo a nuestro personal. Entonces,
todas esas indicaciones que tenemos antes, ¿sí? Que se va a tener que sanitizar las manos antes de ingresar, que se las va a tener que lavar, podemos poner algunos dispensers de geles, algunos spray, inclusive hay pequeños lavados de mano con jabón que los podemos poner antes del ingreso al salón para que las personas se higienicen y entren ya higienizados a nuestro restaurante. Eso es fundamental hacerlo fuera, hacerlo antes, ¿sí? Entonces, eso es algo sobre lo que tenemos que trabajar sí o sí. También podemos pensar en poner una persona en la puerta, seguramente vamos a tener meseros que van a estar de más, vamos a tener cocineros que van a estar de más, vamos a tener empleados que nos van a sobrar. Entonces, bueno, podemos aprovechar a alguno de estos empleados para ponerlo a trabajar en la puerta a que nos garantice esto. Otra cosa que debe ser parte del protocolo, que en muchos lugares es obligatorio, y que yo te recomiendo que lo hagas por una cuestión incluso de seguridad legal, es la toma de temperatura a las personas antes de ingresar al local. Ya vamos a hablarlo, lo vamos a ver de vuelta en la cocina, lo vamos a ver acá. Es necesario que tomes con un escáner la temperatura de las personas antes de entrar al local, que esté claro una vez más en un cartel, en una indicación antes de entrar al local, que es condición para poder ingresar no presentar temperatura elevada, más de 38,4 grados, depende del lugar, de la temperatura que se maneja. ¿Sí? Sabemos que con fiebre no puede ingresar nadie a nuestro restaurante. Y a esto yo le sumaría la firma o la grabación, en muchos lugares se está haciendo grabación cámara de video, graba, esto tiene que quedar grabado y tenemos que tener un archivo, no puede ser grabación que la borro, ¿sí? Y si no, una planillita donde la persona declara, hace su declaración jurada, ¿qué cosas? Las cosas más importantes, que no ha tenido fiebre en los últimos 15 días, recordemos que 14, 15 días es el periodo de incubación, entonces la persona tiene que declarar que no ha tenido fiebre en ese tiempo, que no ha tenido fiebre en ese periodo, ¿sí? Que no ha tenido contactos con personas que han estado en zonas de infecciones graves, ¿sí? Al menos en esos 15 días de nuevo, que no haya estado en contacto con gente que ha estado en los lugares donde ha sido más fuerte, ¿sí? el nivel de infección, para tratar de garantizar de esa forma que no venga con el virus a nuestro restaurante y que no ha tenido contacto en los últimos días, en los últimos 15 días con nadie infectado de coronavirus. ¿Por qué yo les digo tenerlo grabado o hacer una planilla? Porque en el caso de que vuelva a haber un brote de coronavirus en tu ciudad, en tu lugar, y que incluso puedan aparecer casos surgidos a partir de haber ido a tu negocio, es una forma de garantizarte que vos hiciste, ¿sí? Las preguntas correspondientes, que le pediste una declaración jurada a la persona y que esa persona juró, ¿sí? Valga la redundancia en el término, que él no estaba contagiado, que él no tenía los síntomas y que él no había estado con nadie contagiado ni de riesgo en los últimos 14 días. Es como un poco hacer una liberación de carga, ¿sí? Sobre eso. Entonces te recomiendo que lo hagas, no vas a perder tiempo, no va a ser en vano. Como te digo, hay lugares, por ejemplo, centros médicos, que tienen las cámaras grabando esos lugares de acceso, la persona te para a una distancia determinada de 1,5 metros, te hace las preguntas, si vos cumplís con estos requisitos, podés seguir el proceso, ahí le vas a poder tomar la reserva, ahí vas a poder avanzar. Es importantísimo que haya sanitizante y que, como te decía, esta persona incluso puede rociar las manos de los que vienen con sanitizantes que vos sepas que son de calidad y que cumplen las normas antes de ingresar. ¿Sí? También en el acceso al restaurante debemos empezar a pensar en separar el acceso, el ingreso y el egreso del personal de delivery al establecimiento. El delivery, ¿sí? La persona física que entra y sale del negocio a buscar paquetes, es un riesgo de seguridad higiénica. Está circulando por la calle, está dando vuelta, va, viene, tiene cierto contacto, aunque sea cuidado, con la gente. No deberíamos permitir que ingrese, ¿sí? Por los mismos lugares que ingresa el personal, que ingresa, perdón, la gente que va a consumir a nuestro negocio. Debería ingresar por puertas traseras, por segundas puertas, o tener algún acceso a una ventana o lo que sea
especial para esto, lo vamos a repetir al final, es importantísimo. Siguiendo con las recomendaciones, las mesas en el exterior, ¿sí? Las mesas en las terrazas, ¿sí? Obviamente no deben estar vestidas, no deben estar armadas, hay que ver si vamos a poder tener permiso para usarlas, en qué cantidad. Hay lugares donde está permitido, pero de nuevo, delinear, demarcar la zona de seguridad. Nadie se puede acercar a una mesa que tiene gente consumiendo en una terraza, en un patio, a menos de 1,65 m. No podemos permitir más que suceda esto de que yo estaba afuera comiendo, venía el vecino, venía el amigo, se ponía a hablar conmigo, me daba la mano, me saludaba. No se puede más, porque es un riesgo latente de contagio. Entonces delimitemos, ¿sí? Marquemos, demarquemos de alguna forma cuáles son las mesas, cuáles son los espacios que se pueden utilizar, minimicemos el riesgo y obviamente no dejemos la mesa vestida afuera al aire libre con mantelería, con cubierto, porque todo eso se está contaminando. Ya de por sí antes no debíamos hacerlo, como venimos diciendo mucho, hace mucho tiempo, muchos años, de que dejar las mesas armadas afuera es un riesgo de contaminación, mucho menos lo vamos a hacer ahora, ¿sí? Y lo mismo sucede, tenemos que tener en cuenta con los espacios para el takeaway. Es decir, si yo implementé en la metodología de llevar comida, esa gente va a entrar y va a salir y va a circular mucho, entonces deberíamos tratar de dividir los accesos, ¿sí? De dividir los accesos o de una vez que entramos, aunque sea dividir la circulación en nuestro negocio para que todo lo que sea takeaway, todo lo que sea pedidos para llevar, que ya estén listos, que ya lo hayan hecho, que solo lo tengan que retirar, no se choque, no se cruce con la gente que se va a sentar a comer en el restaurante. Importantísimo estas cosas. Entonces vamos a ver algunas imágenes como para dar ejemplo, ¿no? Para seguir avanzando y dar ejemplo. Acá vemos cómo está delimitada, ¿sí? La zona segura, esta separación que tiene que haber entre personas, ¿sí? En este espacio, antes de ingresar a nuestro negocio, ahí podemos tomar la temperatura de las personas, ahí podemos hacerle la declaración jurada, ahí le podemos aprovechar y explicar cuáles son las normas para trabajar dentro de nuestro restaurante. Ya vamos a hablar en una siguiente clase de cuáles son los cambios en el servicio que vamos a hacer. Hoy solamente estamos hablando de reestructuración física, ¿sí? Pero le podemos explicar a las personas todos los cambios que ha habido y cuál es la metodología y la dinámica en estos lugares, ¿sí? También podemos sanitizarle las manos, como decíamos hoy, tomar la declaración jurada e incluso podríamos entregarle algún aparato para avisarle cuando esté disponible su mesa. Aquí vimos cómo en Starbucks, ¿sí? En China, toman la temperatura. Esto personalmente pienso yo que es relativamente algo que se puede ver como innecesario porque la persona ya está teniendo en contacto con el mostrador, se está acercando al empleado, pero bueno, en China fue el brote, en China fue el nacimiento de este coronavirus y toda medida que ellos tomaran tal vez le parecía poco, yo creo que tal vez esto se debería hacer antes de ingresar al local, si no ya tenemos la persona infectada adentro y si se fijan bien, esta persona incluso parece que tuviera apoyado los brazos sobre el mostrador. Pero lo importante de destacar en la imagen es que hay escáner que podemos conseguir que en segundos, en 1 o 2 segundos, toman la temperatura corporal y nos permiten saber si esa persona está apta para entrar a nuestro negocio o no. Acá, como les decía antes, podemos ver que hay estos pequeños lavamanos, también podríamos poner sanitizante. Recordemos que si las personas se van a lavar las manos, también debería haber algún tipo de toalla descartable y un cesto para arrojarlo de inmediato, es decir, me lavo, me seco, ¿sí? Y lo arrojo. Y todos estos elementos también tienen que ser cuidados y sanitizados por empleados nuestros en forma regular. Entonces, si tenemos una persona en la puerta cuidando el acceso que le pide a la gente que se lave las manos, también se va a ocupar de sanitizar estos elementos cada 20, 30 minutos o si hay una afluencia de gente importante, más seguido. Acá lo que podemos ver es entonces el tema de las terrazas. Hay varias mesas, fíjense, donde hay una persona, hay mesas donde hay 2 personas. Estas 2 personas tal vez podríamos pensar que están cerca,
Pero lo importante de ver en la imagen es ver que está marcado, que está delimitado el espacio. Esto hoy en Latinoamérica es algo que no puede suceder, pero sí nos podemos preparar para que, si llegado el caso, podemos empezar a solicitar que se nos habiliten ciertos espacios, ¿sí? Ya estar preparados y no tener que hacer todo a último momento y corriendo. Entonces, si tenemos un patio interno, una terraza, podemos delimitarlo así, podemos prepararlo para que las personas se ocupen en cada lugar como debe ser sin correr riesgo. En este ejemplo vemos una pequeña fila donde hay una persona sanitizando, ¿sí? Tengamos en cuenta también de que esta persona, como vemos en imagen, tiene guantes, tiene su máscara protectora, tal vez incluso hasta podría tener el pelo recogido y debería exigirle a todo el mundo que use cuando menos el tapaboca antes de ingresar a nuestro restaurante. Entonces, sigamos, dentro del salón, ya hablamos de la reducción, ¿sí? Es importante reducir la ocupación a un 50 personas. ¿Cómo lo calculo? Una persona por cada 1,5 metros, un 1,65 metros cuadrados, ¿sí? Es el cálculo que están estimando en todos lados como una distancia social aceptable. Hay que separar las mesas, por lo menos con esta distancia. Mi recomendación es que saques mesas y saques sillas si te sobran. Si tenés un lugar donde dejarlas y las podés almacenar fuera, sacalas y directamente que no estén disponibles. Porque siempre hay la tentación. Si no, las marcamos visiblemente con una cruz grande roja, con un cartel que indique que no se pueden sentar ahí. Rápidamente esto tiene que ser visible. Apenas entro yo a un restaurante, tengo que ver qué puedo sí, qué no puedo, dónde sí me puedo sentar, dónde no, ¿sí? Entonces, marcar visible, ¿sí? Comenzar de por medio, marcar un espacio vacío, es decir, reducir la cantidad de comensales por mesa, ¿sí? Si tenemos mesas de 4, la vamos a reducir a 2, si tenemos mesas de 6, la vamos a reducir a 3. Vamos a tratar de que haya al menos un comensal por medio, espacio vacío, para no correr riesgo de tocarnos, rozarnos, ¿sí? Estornudarnos o lo que sea. Y también vamos a tratar por todos los medios de utilizar mantelería, géneros que sean de tela, porque es mucho más riesgoso controlar el lavado. Si no podemos evitarlo, debemos cambiarlo después de cada uso, es decir, después de que una familia, una persona se sienta a comer, lo tendremos que cambiar, ¿sí? Todo tenemos que cambiar, incluso el mantel, y una vez que lo mandamos a lavar, que va a la lavandería, asegurarnos de que la lavandería lave con agua caliente a más de 70 grados centígrados para garantizar que todos los posibles virus que haya mueran, ¿sí? Entonces es importantísimo tener en cuenta esto de la mantelería. Mejor aún sería dejar de utilizarlo, mejor aún sería utilizar individuales descartables, servilletas descartables, todos elementos, vasos y cubiertos, lo que se pueda utilizar descartable, ¿sí? Biodegradable, mejor todavía, para que lo podamos, una vez que no lo utilizamos más, desechar, ¿sí? Y no tener que andar pensando en tanto control en lavado. Si no lo podemos hacer, tenemos que tener los mayores controles posibles con lo que sucede con eso. No podemos ir tirando manteles y servilletas sucias por cualquier lado. Tiene que haber un lugar donde ponerlo, almacenarlo hasta que terminemos el servicio. Cuando terminamos el servicio, inmediatamente tiene que ir al lavadero y se tiene que lavar como corresponde. También vamos a retirar los cubiertos y utensilios que no se utilicen, ¿sí? Mi recomendación es, más adelante lo digo, no poner cubiertos, no poner copas, ¿sí? Solamente marcar los lugares, pero no ponerlos. Y ya una vez que se sienta el comensal a la mesa, que se sienta el cliente, ahí le llevamos todo en perfectas condiciones de higiene. No dejarlo corriendo el riesgo de que en el ambiente alguien entre, estornude, pase cualquier cosa y eso estaba ahí y se contaminó. Entonces, vamos a presentar nuestro restaurante, mesas, sillas, marcándolos con algo y nada más. Otra cosa muy importante, retirar las estaciones de servicio de uso comunitario, retirar todos los elementos de uso comunitario
para que no los puedan ir a toquetear, manosear y todo esto, ¿sí? Starbucks, lugares donde tenemos disponible McDonald's, Burger King, Subway, donde tenemos disponible el acceso a saleros, pimenteros, azucarera, todo eso no puede estar más accesible al público. Le tenemos que entregar estos elementos al cliente solo cuando los necesita, tomando en consideración que una vez que no los utiliza más, que se va el cliente, los vamos a tener que llevar, sanitizar y volver a dejarlos guardados. No pueden estar más al público, no podemos correr el riesgo de que una persona contagiada venga, tome la azucarera, se ponga azúcar y después contagie. Los tenemos que retirar directamente del salón. Vamos a ganar espacio para algunas cosas, vamos a complicar un poquito alguna tarea, no creo, ¿sí? Lo tenemos que hacer sí o sí. También, después de terminar cada servicio, vamos a limpiar cuidadosamente todos los espacios comunes. Repasar las mesas, repasar las sillas, repasar los sillones, los marcos de las ventanas, esos lugares donde la gente se puede apoyar. Todo tiene que ser limpiado a full al terminar el servicio y tenemos que aprovechar para ventilar, ¿sí? Al menos durante media hora, 40 minutos el salón, ¿sí? Pero una vez que no haya nadie en el salón, ¿sí? No podemos abrir ventanas y ventilar cuando hay gente, no corresponde, es un riesgo, ¿sí? Así que bueno, solo luego del servicio. Vamos a evitar por todos los medios posibles el contacto con el cliente y los empleados. También vamos a limitar el contacto entre los empleados, ¿sí? Esto ya lo vamos a hablar en la próxima clase cuando hablemos del servicio y de las dinámicas, pero tenemos que tratar de evitar el contacto y de que esto quede bien señalizado y sea claro. Le tenemos que decir a la gente, no podés tocar al camarero, no podés tocar, el saludo tiene que ser cordial, tiene que ser gentil, tiene que ser amable, pero sin contacto físico. Lamentablemente, por más que apreciemos a un cliente que haga 40 años que venga al negocio, que nos conozca de toda la vida, él puede contagiarnos o nosotros podemos contagiarlo a él, entonces evitar el contacto físico 100%. Y obviamente colocar dispensadores en los sanitarios, en zona visible, sanitizadores en columnas, en rincones, para que la gente se mueva apenas unos metros y consiga esto si se quiere levantar para algo, quiere salir a fumar afuera, quiere volver, tenga los sanitizantes al momento, rápido y accesible siempre, siempre. Y obviamente un detalle especial es el de los sanitarios, ¿sí? Tenemos que tratar de que al sanitario las personas ingresen de a una si son de pequeño tamaño, tener a alguien que se ocupe de controlar esto, que si son sanitarios grandes, ¿sí? De grandes dimensiones, con grandes cantidades de urinarios, bueno, por ejemplo, los urinarios ya vamos a ver unas imágenes, cómo marcar sencillamente que se puede usar uno por medio o uno cada dos, ¿sí? Tenemos que tratar de que en los sanitarios no se junte gente. Normalmente, bueno, son lugares donde puede haber afluencia de gente concentrada, dos, tres personas, cuatro, dependiendo del tamaño del restaurante, cinco, seis. Tenemos que tratar de evitar esto, ¿sí? Que la gente espere afuera, que solo haya una persona en el baño, ¿sí? Que en el sanitario se vayan teniendo la posibilidad de higienizarse, todos los elementos necesarios, jabón, toallas descartables, todo lo necesario, alcohol en gel, ¿sí? Pero que no ingresen todos juntos, no se amontonen y obviamente máxima limpieza y relimpieza del lugar, ¿sí? Permanentemente, nunca dejar de pasar más de 20 minutos o 3 o 4 clientes que ingresaron al sanitario y no ir y hacer una desinfección. Esto es importantísimo, importantísimo. Vamos a eliminar los portamenú y todos esos objetos que a veces utilizamos para promocionar, que quedan en la mesa y que la gente va y los toma con las manos y los mira y los toca. Hay que eliminarlo, hay que sacarlo, ¿sí? No pueden estar más, no podemos tener material susceptible de toquetearlo y a partir de ahí contagiar. No, como decíamos hoy, no vamos a montar la mesa hasta que venga el cliente. Bueno, vamos a preferir, obviamente, ahí dice de nuevo, los descartables y demás. Un detalle importante es que mencionamos en la presentación es el de los roperos. Hay muchos lugares donde hay roperos. Tenemos que tratar de, si vamos a seguir teniendo habilitado el ropero, si lo vamos a seguir teniendo habilitado, que el guardarropa
¿sí? Enfunde lo que le den, un traje, un saco, lo que sea, lo enfunde en una funda descartable y que entre prenda y prenda los vaya acomodando con espacio, con 50, 80 centímetros de espacio entre cada uno, para que esa ropa no se roce y no corramos riesgo de ir contagiando también con eso. Es un detalle no menor, pero hay muchos lugares que tienen ropero para recibir prenda de la gente y que vaya más cómoda la mesa. Vamos a tratar por todos los medios posibles de eliminar las cartas en papel, las cartas que se manosean, las cartas que se toquetean, ¿sí? Y si las tenemos, tratemos de que sean con materiales plastificados, con materiales lavables, entonces los vamos a poder desinfectar después de cada uso, ¿sí? Porque de lo contrario son un elemento de contagio, son un elemento en el que podemos llevar y traer el virus. Lo mejor sería tratar de ofrecer a las personas la posibilidad que a partir de un código QR impreso, pintado, lo que sea en la mesa, escanee con su celular y le abra nuestro menú. Este es el momento de digitalizar este tipo de cosas. Es importantísimo, la persona va a poder tomar su teléfono celular, escanear, revisar el menú y pedirnos lo que desea de ahí. Ya vamos a hablar también un poco de cómo optimizar el servicio en próximas clases, para que el cliente no tenga la necesidad de toquetear una carta física, manosearla y evitarle ese contacto, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar todos los recursos posibles que tengamos y también algo importante a la hora del servicio es ver si realmente es necesario usar cubreplatos para trasladarlos, ¿sí? O algún tipo de bandeja cerrada y no llevar los platos recorriendo grandes distancias y pasando entre la gente destapados. Es importantísimo. Acá entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo. Mesas largas, ¿sí? Cada dos personas uno puede comer. Mesas para seis, ahí veíamos, ¿sí? Mesas para seis. Acá presenta cuatro. Yo diría tres si son redondas, cuatro estaría bien si son rectangulares. Mesa para cuatro, obviamente quedan dos, ¿sí? Debemos dejar siempre espacios inutilizables claramente marcados. Y algo que están utilizando en muchos lugares, que lo podemos ver en esta foto, y hay no solamente este tipo de separadores, sino que hay otros que son descartables, son de cartón, ¿sí? Son estas especies de biombos o de separadores que pueden ser acrílico, pueden ser de vidrio, ¿sí? Para separar y evitar el contagio entre las personas. Si vemos esta mesa, realmente esta mesa cumple con la norma porque tiene varios separadores, están perfectamente separados cada espacio. Si tenemos un lugar que no tiene mucho espacio físico, podríamos utilizar este recurso, si no, realmente yo preferiría sacar platos, cubiertos y sillas y ir separándolos un poco más. Pero es un recurso que se puede utilizar. Tengamos en cuenta que cada vez que vamos a levantar la mesa, ¿sí? Deberíamos limpiar también esto. Es importantísimo. Y en esta foto yo veo un mantel de tela debajo de los separadores y eso me parece que sería complicado. Entonces yo tal vez no habría puesto manteles de tela. Tal vez tampoco habría puesto servilletas de tela en esta mesa. Lo haría más simple, más higiénico, más efectivo. Acá vemos otro ejemplo, incluso aprovechan los separadores para dar algunas indicaciones, ¿no? Obviamente en chino no las vamos a leer, yo al menos no hablo este idioma, pero sí vemos como hay en las mesas de marcadores de esta distancia necesaria de seguridad, incluso tiene algunas indicaciones donde se ve claramente el muñequito con el tapaboca y seguramente le está indicando algunas cuestiones de seguridad para prevenir. Y bueno, acá en esta foto vemos lo que decíamos de los sanitarios, en los urinarios, tratar de evitar por todos los medios posibles que la gente tenga un roce, un contacto físico indeseado, ¿sí? Aún en los sanitarios. Es importantísimo tener en cuenta, no olvidarnos de esto, porque todo lo que nosotros hacemos y el esfuerzo que ponemos para mejorar el servicio en el salón, antes de entrar al salón, lo podemos arruinar en 5 minutos con una entrada al sanitario. Y este caso que vemos acá, vemos claramente cómo está vestido el salón, con prácticamente nada sobre las mesas, tiene estos individuales que seguramente son descartables, ¿sí? Incluso tiene promociones, excelente idea que venimos hablando hace mucho en el podcast y en un montón de lugares, hacer estos individuales con promociones especiales dentro del restaurante. Podemos hablar de las nuevas modalidades de entrega, delivery, cosas que antes no hacíamos,
Pero lo importante es ver que están marcados los lugares, tal vez sí están muy juntos, yo marcaría menos, pero sin nada sobre la mesa, sin nada sobre la mesa para evitar que eso se esté contaminando. Tapaplatos, como veíamos hoy, en este caso, bueno, vemos que todo esto proviene de imágenes chinas, ¿no? Que están bastante más adelantados en esto porque ya han habilitado muchos de los negocios gastronómicos, ¿sí? Pero bueno, es importante ver que con algo sencillo, plástico, no muy costoso, podemos tapar el plato, lo podemos transportar de forma segura y el cliente no corre el riesgo de que eso se contamine en el camino, ¿sí? Y nosotros brindamos un mejor servicio, un servicio mucho más seguro. Apartado especial merecen las barras. Las barras son un lugar donde generalmente hay muchas cosas, donde ponemos materia prima porque trabajamos ahí sobre la barra a la vista. Las barras tienen que estar permanentemente limpias y vacías. No podemos tener más alimentos al aire libre en las barras. No podemos tener más una mise en place descuidada, destapada de tragos, de bebida en la barra. Todo eso tiene que estar perfectamente limpio y tiene que estar despejado. ¿Por qué? Por dos razones. Seguridad y segundo, porque vamos a necesitar esos espacios para mejorar el servicio de delivery, el servicio de takeaway, en donde a lo mejor antes teníamos una barra de bar, hoy estamos recibiendo o deberíamos estar recibiendo gente que va, por ejemplo, a buscar su pedido, que era un servicio que a lo mejor antes no brindábamos y hoy sí estamos brindando. Entonces podemos aprovechar esas barras, poner una persona encargada de armar ahí los pedidos que son de delivery por un lado, los que son para llevar por el otro, y que esta barra permanezca permanentemente higiénica, limpia y disponible para que la gente rápidamente pueda ir, tomar su pedido y retirarse del establecimiento sin estar dando vueltas, esperando, perdiendo tiempo, ¿sí? Y todas estas cosas que no son necesarias que haga hoy dentro de nuestro restaurante. Acá vemos, bueno, también el ejemplo de las islas de estaciones de servicio, vacía, sin nada, cajones cerrados, adentro tampoco debería haber nada que la gente pueda ir y pueda tomar. Y dicho todo esto, vamos a pasar a la cocina, ¿sí? A la cocina, lugar importantísimo del cual vamos a empezar a hablar, no solamente de medidas de higiene, sino de optimización. Dentro de la cocina vamos a, obviamente, acondicionar fuera de la cocina, antes de la cocina, en una antesala, un lugar para controlar el acceso del personal. Esto es importantísimo, tomar la temperatura todos los días del personal. De vuelta, llevemos un registro del personal firmado donde también figure la declaración jurada y que la persona que entra a nuestro negocio a trabajar esté declarando que él no ha estado en contacto con nadie contagiado, que no ha tenido los síntomas, que no es un riesgo para nuestro negocio. Importantísimo habilitar este espacio y hacerlo a diario, hacer estos controles a diario, todos los días. Obviamente también tenemos que tener separada el área de recepción de proveedores y la mercadería. Tiene que estar aislado de la cocina, no podemos recibir más proveedores que entran y salen de la cocina como quien pasa. Es imposible que esto siga sucediendo. Es imposible. Ni siquiera le hago el favor a la cocinera porque es mujer. No puede ingresar a nuestro negocio una persona que está circulando, vaya a saber hace cuántas horas por la calle, llevando, cargando y descargando materia prima en otros negocios que nosotros no conocemos, que no sabemos en qué situación están. No puede ingresar más el proveedor a las cocinas. Entonces tenemos que tener un sector acondicionado para recibirlo y para inmediatamente procesar esos productos que nos deja, ponerlos en un almacén, sanitizarlo, clasificarlo y de ser posible higienizarlo antes de que llegue a la cocina, ¿sí? Entonces, área de recepción para proveedores fuera de la cocina, obviamente fuera del salón, obviamente fuera de los mostradores, parece obvio pero hay que decirlo, el proveedor no puede acceder por donde entra el cliente. Y si va a tener que acceder por ese lugar, hoy más que nunca el proveedor debe ingresar cuando no es horario de servicio. Y tenemos que ser inflexibles con esto, porque es un riesgo de contaminación. Entonces, vamos a sanitizar esas áreas, vamos a sanitizar la mercadería cuando viene, la vamos a rociar con un sanitizante,
vamos a tomar las medidas necesarias. Si recibo verdura fresca, rápidamente eso tiene que ir a una solución, ¿sí? de agua con cloro para limpiarla, para lavarla y enjuagarla, y de ahí a un lugar aséptico, a un depósito aséptico, a una cámara frío aséptica. Entonces, vamos a empezar a trabajar con todo lo previo a la llegada de la mercadería, y una vez que pasamos a la cocina, donde obviamente además está decir que todo lo que es limpieza hoy es prioridad máxima y absoluta, y echen a los empleados que no quieran de buena gana limpiar, sáquense encima de esos empleados, porque antes los podíamos mantener, hoy no nos sirven para nada, y el que no quiere limpiar y no entiende que hay que hacer limpieza intensiva a diario, no sirve, lo tenemos que sacar del negocio, lo tenemos que sacar del negocio. Mantengamos a la gente que quiere cuidar a nuestro negocio, que se quiere cuidar ella y que quiere cuidar a nuestros clientes, es importantísimo. Y dentro de la cocina vamos a armar líneas de producción, ¿sí? Tratando de separar lo que es despacho en el restaurante de lo que es delivery, ¿sí? y takeaway, porque son productos que podemos separar. Una cosa es emplatar un alimento, decorarlo, presentarlo para que salga al salón, y otra cosa es prepararlo para que rápidamente una persona se lo lleve en una bandeja, en una caja, en un recipiente, y tiene que salir rápido. Entonces esa línea de producción tiene que ser ágil, rápida, tiene que estar todo preparado, tiene que estar todo higiénico, tiene que estar todo listo, ¿sí? Y podemos trabajar mucho más rápido que la línea de producción tradicional de una cocina, donde vamos armando plato por plato, ¿sí? Teniendo en cuenta los pedidos y un montón de cosas. Recordemos que vamos a tener menos gente en el salón, pero que deberíamos tener una línea de producción de delivery, de takeaway, trabajando a full, iba a decir laburando y me iba a salir el argentino, trabajando a full durante los horarios permitidos. Entonces tenemos que tratar de separar estos espacios. Ya vamos a ver alguna foto con algunas imágenes de esto, ¿sí? Obviamente tenemos que tener súper higiénico, y si es posible también separados los espacios de lavado, ¿sí? de sanitización de los utensilios, de las ollas. Tiene que ser intensiva la limpieza, y tenemos que tener ese espacio separado del lugar donde se elaboran, donde se producen alimentos, donde se procesan y finalmente donde se envían. Si bien esto es básico, hay muchos lugares que hoy no lo cumplen, lavan mientras están picando ahí al lado. Eso no puede suceder bajo ninguna forma, ningún punto de vista. Y obviamente todas las cocinas tienen que tener en condiciones las piletas para el lavado de mano del personal. Tienen que tener jabón sanitizante, tienen que tener alcohol en gel, tienen que comprar un timer que anuncie cada 20 minutos lavado de manos, cada 20 minutos lavado de manos, media hora máximo, lavado de manos en una pileta donde se puedan lavar bien las manos como corresponde, ¿sí? Donde se puedan higienizar, donde se puedan secar con una toalla descartable y seguir trabajando. Importantísimo invertir en estos timers, poner a alguien a controlar, tiene que haber sí o sí lavado de manos en estos tiempos. Y obviamente el uso de guantes desechables, teniendo en cuenta el uso que se le da dentro de la cocina. Hay algunos guantes que son de materiales especiales para trabajar con temperatura, y hay otros descartables, ¿sí? que son más para otro tipo de usos, que lo podemos utilizar, por ejemplo, en zonas de área de lavado, en zonas donde no necesitamos invertir, hacer este gasto en estos guantes tan costosos para todo el personal. Entonces, dependiendo del área en la que trabaja el personal, veamos cuáles son los guantes que va a necesitar para trabajar, que tienen que ser descartables, que también tenemos que poner a disposición de ellos alcohol en gel en todos los lugares posibles, jabón y agua en todos los lugares posibles, y también el uso de tapaboca obligatorio con tapabocas, ¿sí? que le proveamos nosotros, y que se puedan o lavar bien por parte de la empresa o bien descartar después del uso. No es bueno permitir que el empleado traiga su tapaboca, porque no sabemos en qué condiciones llega a nuestro restaurante. Entonces, bueno, vamos a ir adaptando estos espacios, y vamos a dejar un espacio para preparar delivery takeaway y un espacio de la cocina para lo que es el despacho de salón, ¿sí? Bien claro, también teniendo en cuenta que el despacho del salón puede ir en alguna bandeja especial cerrada, puede ir en platos tapados, entonces va a necesitar
un espacio a lo mejor un poquito más amplio del que le estábamos dedicando, o tenemos que empezar a pensar en qué forma adaptarlo. Vamos a hablar también en otras clases de cómo adaptar la carta a estos tiempos. La carta no puede ser la misma, no me voy a extender de eso ahora, ya lo vamos a hablar en otra clase, así que hacemos la pausa, no te olvides, suscríbete al canal, apretá la campanita para estar atento cuando aparezca ese tema si es que te interesa. Obviamente las cocinas tienen que ser también ventiladas una vez que termina el servicio, limpieza intensiva todos los días limpieza intensiva, control estricto sobre la cocción de los alimentos, la temperatura de los alimentos. Es importantísimo, es fundamental controlar la limpieza y la temperatura de los alimentos y obviamente también el rotulado, el envasado y la guarda de los elementos. Es importantísimo. Aquí hago una aclaración, recomiendo que donde hay almacenes separados de la cocina, donde hay depósitos con mercadería, haya un solo manipulador por turno. Que no vaya y venga toda la gente a esos lugares permanentemente. Pongamos un solo manipulador de esos elementos, una sola persona responsable, un bodeguero, un pañolero, no sé cómo le llamarán en tu país que está viendo esto, una sola persona responsable de ir y venir a traer la mercadería que tenga recaudo extremo en cómo la manipula, en cómo se sanitiza, cómo se higieniza regularmente, y no todo el mundo yendo y viniendo por todos lados dentro del restaurante. Obviamente acceso prohibido a toda persona ajena a la cocina, prohibido. No podemos dejar más entrar al camarero a la cocina. Tenemos que arbitrar los medios para hacer un pasaplato, para determinar un espacio por el que pase, un empleado que vaya haciendo ese traspaso de la cocina al salón, al mostrador, a donde sea, pero no tenemos que permitir que siga entrando gente que está en el salón, que está en contacto con otra gente, que puede ser susceptible de contagiarse en cualquier momento a la zona de cocina. Lo mismo con la gente de la cocina, no salir afuera de la cocina. Esto es importantísimo para evitar la contaminación dentro del mismo restaurante. Entonces, acondicionemos esa zona para pasar platos, que sea higiénico. Hay mucha escala en la que podemos mejorar esto. Podemos hacer una división en una pared, simplemente una ventana corrediza, doble ventana para que cuando abra uno el otro esté cerrado. En fin, podemos pensar muchas cosas para esto, muy buenas, pero evitar que la gente del salón esté entrando y saliendo a la cocina corriendo el riesgo de contaminar los alimentos. Y por último, si tenemos cocinas que antes daban al salón, bueno, al menos cerrarlas con protectores acrílicos, mantenerlas bien ventiladas con una buena extracción, ¿sí? Pero cerradas, protegidas, vidriadas, con acrílico, con vidrio, con lo que sea, para evitar que las personas que se puedan acercar a la cocina a ver cómo uno cocina, hace lo que hace, ¿sí? Contaminen los alimentos. Es importante también evitar la circulación innecesaria de la gente dentro del restaurante y esto aclarárselo a las personas. Aquí vemos entonces, bueno, un área de recepción, obviamente las personas con todos los elementos recibiendo a los proveedores, ¿sí? Tomando las precauciones del caso, con la cofia en la cabeza, con el tapaboca, con guantes, ¿sí? Obviamente lejos de la cocina. Dentro de la cocina vemos línea de producción. Esta es una muy buena forma de armar una línea de producción, montar una línea de producción, obviamente dependiendo del lugar que tengamos y donde por un lado podemos tener todo lo que es cocina caliente, por otro lado todo lo que es mise en place y por otro lado lo que es el despacho, lo podemos hacer en línea vertical de principio a fin del proceso, donde el fin estaría más cerca del cruce de plato o del cruce del pedido al servicio al cliente, ¿sí? Entonces tratemos de montar esta línea de producción y viendo un poco otros espacios. Obviamente esta foto es anterior al coronavirus, pero es un muy buen ejemplo, por ejemplo, de cómo podemos montar un takeaway. Seguramente estén pensando ideas como la de McDonald's, ¿sí? Donde demarquemos, obviamente, los espacios de la terraza, ya lo dijimos, terrazas, patios, exteriores, interiores, ojo con lo interior, también corre lo mismo, ¿sí? Donde podemos marcar estas líneas de autoservicio para que la persona
vaya y se sirva, si tenemos heladera, freezer, tenemos espacios con comida refrigerada que la persona puede ir y servirse bebidas, ir y recoger, de marcar también en esos lugares la distancia correspondiente para que no se junten, no se amontonen, no se choquen. La circulación, podemos marcar en el piso con carteles colgantes la circulación dentro del restaurante, cómo queremos que la gente circule para que no se choquen. Los autoservice en las estaciones de servicio, por ejemplo, son especialistas en esto porque inconscientemente te van llevando por un recorrido. Eso está pensado, no es que le salió sin querer, está pensado en cómo están puestos los artículos para que uno entre por un lado y siga y avance hasta el otro y llegue finalmente a la caja. Lo mismo debe pasar en nuestro restaurante. Debemos tratar entonces de estos lugares de autoservice y acondicionarlos también para que las personas puedan, por ejemplo, por una ventana recibir, como decíamos antes, su pedido, el pedido que pudo haber hecho por teléfono, por una aplicación, lo que sea, que lo retire sin entrar al restaurante o que lo retire desde una calle de circulación, por ejemplo, con automóviles. El caso más claro de esto es McDonald's, Burger King y estas cadenas, ¿sí? Es muy importante empezar a implementar medios de pago electrónicos. Dependiendo del país, hay diferentes opciones. Muy importante evitar el contacto con el dinero, el pasar dinero. Es más, es muy importante tratar de evitar incluso pasarse las tarjetas de crédito, débito, los plásticos. Entonces, hoy más que nunca, los monederos virtuales se ponen a la orden del día para mejorar todo esto, para que podamos brindar un servicio tratando de evitar lo máximo posible el contacto y la manipulación de estos elementos entre el cliente y los empleados. Vamos a hacer el despacho del delivery entonces sin que el repartidor ingrese al local, tratando de que alguien le acerque los pedidos o de que los retire por un lugar en el que no le haga falta entrar al local. Para eso debemos también acomodar la línea de producción dentro de la cocina y dentro de los lugares de pase, ¿sí? Y obviamente realizar también esto sin que el cliente entre al local. Es muy importante. Acá vemos el ejemplo de McDonald's, clásico, no se baja del auto. Hemos terminado entonces la presentación de este día. Seguramente puede ser que tengas un montón de dudas, Sería lo lógico que las tengas, así que te animo a que dejes un like en este video, que comentes, que dejes tus comentarios. Vamos a responderle a todas las personas que nos escriban desde acá. Recordá que esto es una serie de videos, así que suscríbete al canal, apretá la campanita para recibir las novedades, porque vas a seguir recibiendo unos cuantos videos más sobre estos temas. Acá me vengo al machete, va a venir también después de la reestructuración del salón, viene la reestructuración del servicio, ¿sí? Viene la reestructuración del servicio, después viene la reestructuración de la carta, ¿sí? Acciones de formación, liderazgo post-COVID, ¿sí? La imagen del negocio post-COVID, la comunicación y el marketing. Así que no te pierdas ningún video, suscríbete al canal, danos un me gusta, compartilo con todos los profesionales que conozcas, todos los dueños de restaurantes, todos los trabajadores gastronómicos, porque seguramente esta información le va a servir. Y para ver el segundo video, si es que ya está disponible, apretás en la etiqueta, apretás al costadito del video. Suscríbete y nos vemos en el próximo video de esta clase de restaurantes post pandemia. Chau, chau.